Gracias, directora. Presidente, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que aún nos siguen en las transmisiones. Veo que tenemos en YouTube más de 2.3, más de 2.000 seguidores. Presidente, prosperidad social en el marco de la implementación del programa Hambre Cero tiene es la 83, por favor. Tiene una de las líneas más importantes desde el enfoque de dos grandes macrometas de este gobierno. Una está relacionada con la superación de la pobreza y la segunda está relacionada con la lucha contra el hambre. Desde la llegada a Prosperidad Social iniciamos un proceso de transformación del Sistema Nacional de Transferencias para que, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, Prosperidad Social realice la transferencia a las personas que más la necesitan y de manera complementaria empiece a generar todo un ejercicio de generación de ingresos. Si quieren me prestan el control y yo puedo ir. Entonces, en esta presentación, señor presidente, usted va a ver la transformación que ha tenido las transferencias monetarias de lo que conocimos originalmente como aquellos subsidios exclusivamente, como el único camino que había en gobiernos anteriores para atender la superación de la pobreza. Hoy estamos enfocados, de acuerdo a su instrucción, además de entregar esta transferencia a quienes más lo necesitan, a construir con las comunidades y con los territorios la generación de ingresos en sus territorios. No es un regalo, como ciertos sectores pudientes de la sociedad colombiana llaman a este tipo de transferencias que se entregan a personas que han trabajado toda su vida, sea en el hogar, como muchas mujeres criando los hijos. Soy madre de cabeza de hogar, soy desplazada también. Tengo una niña de 3 años, me llegan 500.000 pesos. Si no me ayudaría, pero ya con esos 500 me tocaría buscar empleo para yo poder mantener a la niña y dejarla sola, entonces no tenía quien me la cuidara. Saludo, agradecimiento a Gustavo Petro y a todos los de Prosperidad Social que hacen esto posible para nosotras las madres cabezas de hogar. Yo soy madre cabeza de familia, ahorita en renta ciudadana. Sigo beneficiaria porque tengo un niño de 4 años, ya que es un niño que tiene una enfermedad huérfana. Me siento muy agradecida porque así he podido llevar a cabo el proceso de crecimiento de mi hijo. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo. Ay, que me llegan en tan buen tiempo. Un pesito más que le den a uno, eso no le estorba a uno. El derecho a vivir en dignidad y con orgullo, el derecho a vivir en paz en la vejez. Señor presidente, primero, ¿cómo está? Estoy muy contenta, muy agradecida por lo que ha hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida. En la transferencia Hambre Cero, señor presidente, tenemos dos modalidades, las transferencias monetarias y la transferencia en especie. Durante su gobierno, presidente, se han invertido 36,8 billones. Esto significa que en comparación con el gobierno anterior, este gobierno aumentó la inversión social en 24,22%. Esto es muy importante porque esto nos permite llegar a todo el territorio y nos permite además llegar a las personas que más lo necesitan. Aquí hay un tema muy importante, presidente, que aunque estamos hablando de hambre, estas cifras y el cumplimiento de estas metas del programa de gobierno nos permiten demostrar que no solamente estamos superando la pobreza, sino también garantizando el acceso a los alimentos, porque la mayoría de personas que son beneficiarias de las transferencias monetarias que se entregan por parte de Prosperidad Social, el recurso lo invierten en el acceso a los alimentos. Entonces, tendremos en el Plan Nacional de Desarrollo dos grandes macrometas. En términos de pobreza monetaria, el Plan Nacional de Desarrollo nos planteó un reto de disminuir la pobreza monetaria en 3,8 puntos porcentuales a 2026, pasando del 39,7% en el 2021 al 35,9% del 2026. A hoy ya superamos esta meta. De hecho, desde el 2023 hemos superado la pobreza monetaria y estamos muy cerca de superar la pobreza monetaria extrema con los cambios que estamos haciendo, principalmente con el pilar solidario. Doctora, es que a mí me parece esa meta chichipata. Sí.
Eso la meten los funcionarios en el proyecto del plan de desarrollo, pues para no trabajar tanto. Y los congresistas le hacen caso y lo aprueban. Pero bajar del 39 al 35 en 4 años de pobreza monetaria, que no ha salido todavía la estadística, de 2024 creo que saldría. Me dijeron que en junio o julio. Pero eso no es ningún gran logro. Tiene que disminuir más. Así es. Y este es otro dato clave porque mide la pobreza. La pobreza es un conjunto de medidas que van expresadas en el indicador. Es de las cifras que vale la pena publicar. Tampoco no la publica la prensa. Ya se sabe por qué. En la prensa siempre repiten que Bogotá Humana tuvo un mal administrador, el alcalde. Que mal gerente, dicen. Solo piensan en capital, entonces en gerentes. Pero nosotros redujimos, ahí hablábamos de pobreza multidimensional, que tiene que ver más con las alcaldías, a la tercera parte de la pobreza, de 12 a 4,7. Todavía no llegamos a 4,7. Hubo creo que un año ahí raro y volvieron a 5 en pobreza monetaria. No sabemos el año pasado en Bogotá, pero a nivel nacional, aunque es exitoso porque se redujimos pobreza. Y esto sí es un indicador de gobierno nacional, no tiene que ver con pavimentación de calles ni nada de eso. Esto tiene que ver con la economía. Entonces, la economía obviamente al crecer la tasa de ocupación, pues implica una disminución automática de la pobreza. Y lo vemos ahí. Entonces, pero tiene que ser más profundo. Eso es un punto, no me gusta que se ponga esto porque la meta del plan de desarrollo es chichipata y con eso no nos conformamos, sobre todo en un tema como este. Obviamente de la economía depende que caiga más. Eso es complejo, que la economía cambia por un estornudo. Y no sabemos el futuro así con exactitud. Aquí nos han querido ahogar el presupuesto para que no hagamos los programas. Y son programas dedicados a acabar el hambre y a que las tasas de mortalidad disminuyan. Entonces, pues por ahora les vamos ganando. Pero hubiera podido ser más profundo si la oposición deja de sabotear y piensa más en el interés general, porque hay temas en donde un gobierno se puede unir con su oposición si los que ganan son todos y todas las colombianas. Aquí esta oposición ha sido posible, tema político. Con tal de acabar a Petro, eso es todo. Se pueden tirar incluso la vida de los colombianos. Y el hundimiento de la ley de financiación fue un ejemplo. Aunque el culpable del déficit no es el Congreso. El culpable del déficit es en el Ministerio de Hacienda por trasladar recursos del presupuesto a saldar el subsidio a la gasolina. Entonces aquí tenemos que ponernos en la discusión, es lo que está en el DPS del subsidio. También en la imagen popular han hecho creer que el subsidio se lo inventó la izquierda. Es garrafal ignorancia. Las izquierdas cuando estuvieron en el poder hicieron que todo el pueblo trabajara, a veces en exceso. Ahí sí hay una crítica. El estajanovismo de Stalin, que pudo llevar a la esclavitud al trabajador. Pero no al contrario, no es que entonces hace que la sociedad no trabaje, eso es carreta. Y carreta de la grande. Lo que pasa es que no hay que confundir socialismo o progresismo con vivir del petróleo, que es diferente. Y hay sociedades que viven del petróleo y eso es una renta, son sociedades rentísticas.
Así quisieron convertir a Colombia, pero el tiempo histórico no les dio. Entre más vivir de la renta, menos trabajo, como teníamos altas tasas de desocupación laboral, y yo creo que más pobreza. Algunos se han, como Emiratos Árabes Unidos que conocemos, la sede donde está la Junta del Narcotráfico, y yo creo que ya salió corriendo de ahí porque eso queda al frente de Irán. Entonces los narcos sí que los dueños del narcotráfico sí que le tienen miedo a esa vaina. Y entonces deben ir cogiendo por ahí para Turquía, me temo. El que me quiere matar va para Turquía. Después les cuento eso. Más cerca de Albania y más cerca de Italia, que son sus socios, no los italianos en general. Yo tengo ancestros italianos. Italiano es trabajador, pero hay mafia. La mafia crece cuando no hay mercado o cuando no hay Estado. Bueno, pero vamos a este tema. A usted le pedimos, porque el DPS, que era antes de otro nombre, Consejería para la Paz, creo que llamaba, o el Plan Nacional de Rehabilitación se llamó, siempre ha funcionado aquí cerca de la presidencia. Entonces se dedicó a subsidios. El subsidio se lo inventó el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo teórico sabe que la libertad de mercado absoluta pues solo entra los que pueden pagar. Y queda un poco de gente que no puede pagar, entonces a ellos los subsidian, para que vayan a comprar también. Entonces es un subsidio de dinero público para enriquecer gente rica. Pero el pobre es un intermediario. Estoy convencido que el subsidio de vivienda, por ejemplo, lo que hace es aumentar el precio de la vivienda. Germán sabe más de eso. La renta de la tierra la paga el usuario de la vivienda. Y entonces le ponen un precio más alto a la vivienda de lo que es. Y el subsidio se lo chupa el constructor. Tema del Ministerio de Vivienda, porque por eso hablamos de priorizar mejoramiento de vivienda, que el usuario sea beneficiario por lo menos de esa transferencia. Lo mismo pasa con el subsidio de energía eléctrica, billonadas que gastamos, pero eso es un subsidio monetario, Ministerio de Minas, casi todo el presupuesto del Ministerio de Minas, que va a las empresas. Estamos subsidiando en las empresas. Vaya a saber el costo de energía si yo vuelvo al debate, que no hemos podido con la CREC, y cuando la CREC puede, entonces le tumban los decretos, las resoluciones del Consejo de Estado o los consejeros, es que hay un precio rentístico, no capitalista, no por su costo de producción, que en este caso es de generación, sino por el precio el más ineficiente, que es el del gas. Y por eso la UME no saca los del gas y saca a los de la energía limpia, porque todo eso está filtrado por el dinero. Dinero y mucho. Por eso ese negocio está mejor que los bancos. Con una fórmula como la que tienen en operación, el más ineficiente por el precio, pues eso es David Ricardo. Él lo explicó hace más de 2 siglos. Y la renta ricardiana es lo que tiene en energía eléctrica. Pero eso es difícil explicarle al pueblo, y entonces el pueblo ahí queda confuso. Y toda la fuerza de los generadores, que son los que se quedan con la renta, y sobre todo los generadores a partir del agua, la energía más barata de Colombia, pero ganan la tarifa del más ineficiente, o sea, el del gas importado. Y hay un señor que está haciendo un platal con el gas importado, porque cobra por encima del precio internacional. Entonces, ese subsidio termina siendo a las generadoras, no a los usuarios. Cuando decimos, volvemos al subsidio especie y en paneles solares, ahí dicen que no, y no lo hacen. Y si lo dejamos en manos de ellos, no va a haber paneles solares, igual que la UME. Y no abarata la energía eléctrica para los sectores más pobres. Y ese es un esfuerzo de este gobierno.
Pero fíjense cómo los subsidios son en realidad puentes para ordeñar el presupuesto nacional por los más ricos de la nación. Entonces, usar un sistema de subsidios, yo dije aquí, pues sea para la gente que físicamente no puede trabajar. Hay varios grupos, pero los más importantes son los viejos y los niños. ¿Quién se le ocurre poner a trabajar a los niños? Aunque aquí habría ciertos capitalistas de dickensianos que ya se mostraron en este debate de la reforma laboral que no les daría ninguna pena poner a los niños a trabajar también. Eso se acabó en Inglaterra, que fue donde hubo capitalismo del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, porque empezó con la revolución industrial. Entonces aquí, tener estos dos grupos, niños y viejos, pues hicimos aquí una experiencia. Entonces los viejos, reforma pensional, creo que va bien, para lograr cobertura total entre pensión y bono, el bono disminuyendo en el tiempo, la pensión como derecho, no es un subsidio. Entonces, estos derechistas, amigos de Hitler Hitler mataba a los viejos, eran los primeros, y mataba a los niños en las cámaras de gas, judíos y socialistas y muchos otros pueblos. Y entonces sigue esa ideología en el aire. Y entonces, mire todo el trabajo que nos tocó hacer la reforma pensional para poderle dar un bono pensional a los viejos. Y miren el estancamiento que yo quiero que se mueva del cuidado de los niños. Pero al ICBF, muy neoliberales, le hicieron tercerizar, pusieron a encontrar fundaciones ahí que son de los politiqueros o los votantes de algunos. Y ya un niño, varios niños fueron violados por un profesor. Y ahí sí la prensa dijo del ICBF, pero no dijo que lo habían privatizado y era una fundación. Parece que el señor violador era novio de la dueña. Y todo eso alimentado con el dinero público. O sea, un subsidio a la violación. Todo lo contrario pero es porque tercerizaron. Yo le he pedido a la directora del ICF que me ponga de directoras a las mejores madres comunitarias de cada departamento. Y por lo menos sabemos que por experiencia saben cuidar niños. Y del ICBF ya aprobamos en la reforma laboral que se vuelven empleadas. Entonces es una bonita tarea. Entonces eso no se llama subsidio, se llama derecho de la niñez a ser cuidada con amor, punto. Los neoliberales, entonces si pusieron subsidios es para la gente pobre que puede trabajar, porque saben que no les van a dar empleo. Y no les van a dar empleo porque el mercado no puede darles, porque el capitalismo es raquítico en Colombia por estar ahí arrodillados a los rentistas de los bancos y de la tierra y de otros, narcotráfico, algunos, pues no se desarrolla el capitalismo, no se desarrolla el empleo y entonces el Estado subsidió a las empresas más ricas de Colombia en tiempos del COVID, gobierno Duque. Al sistema de transferencia monetaria hay que darle la vuelta. Viejos, niños, los niños los cuida la mamá, entonces dijimos, las mamás solas, por diferentes razones, de menores, pues terminan en unas situaciones de aprieto. Buena parte de la prostitución bogotana en las calles de discotecas es simplemente de mamás jóvenes que quieren alimentar a sus hijos y no encuentra quien les dé la mano. Entonces ahí el subsidio que llaman renta ciudadana, mal puesto el nombre, es a las mamás, pero en el fondo sabiendo que la mamá, la mayoría lo que hacen es cuidar hijos, pues es una transferencia al niño porque el niño tiene derecho a existir por naturaleza humana. Ahí no son subsidios, son derechos, es el pago del gobierno a un derecho, en viejos y en niños. En lo otro, lo que yo he querido, Germán, es que sean sujetos de capital
es decir, crédito para que trabajen. La mayoría puede trabajar en el campo y en la ciudad. Entonces eso no es subsidio, es crédito, pero el DPS tiene que abandonar la práctica de la transferencia desde Bogotá, no conoce a la persona, por ahí roban un poco de plata, y entrar a la práctica de organización territorial física de la población beneficiada, sobre todo familias en acción, para recibir crédito asociativo, que lo tiene que recibir es del Grupo Bicentenario, que anda quedado en eso, como ya dije. Entonces sigue. Claro, porque es a una persona, es el fracaso de Santos en sustitución de cultivos. Entonces también se imaginó, muy neoliberal en eso, que entonces sustituir cultivos era transferirles de Bogotá una plata a una persona. ¿Y qué campesino va a sustituir su cultivo en medio de un mar de hoja de coca y con 300 hombres armados que matan al que se oponga al negocio? Así es. Pues por eso fracasó. Digo que no lo incentivó, pero entonces allí de nuevo, ahí el crédito es para el territorio. Ya lo vamos a ver, presidente. ¿Cierto? Si tenemos éxito en eso, disminuimos la violencia en Colombia. Estábamos hablando ahora en el Consejo de Paz sobre el MICAI. Bueno, pero esa es otra discusión. Sí. Señor presidente, tiene una pequeña intervención la ministra de Comercio y continúa la directora del DPS. Gracias, doctora Angie. Presidente, para hacer alusión precisamente al problema que usted estaba planteando frente al tratamiento y la transformación de ciertos insumos o materias primas en el caso del sector lechero, de acuerdo a su instrucción, ya estamos trabajando en un modelo de acopio, transporte, refrigeración y transformación de la leche, incluso contemplando la posibilidad y ya con buenos avances en la pulverización de esta, presidente, de tal manera que podamos garantizar que 1.100 millones de litros de leche que se pierden anuales puedan ser utilizados y transformados y comercializados incluso como una herramienta para combatir el hambre, presidente. Entonces, quería como hacer esa acotación, también mencionando que de acuerdo al proyecto del corredor férreo y al régimen franco-ferroviario, estamos contemplando la posibilidad de articular esfuerzos para garantizar ese tratamiento de la leche y lograr transformarla y pulverizarla, ya que esta pues garantiza, digamos, una vida útil mucho más larga, presidente. Así también lo vamos a hacer con ciertos productos agrícolas. Muchas Era gracias. esa la acotación. Señora ministra, continúa la directora del DPS y se prepara la directora del ICBF. Gracias, Angie. Perfecto. Presidente, solo para contextualizar lo que usted acaba de expresar en relación con las jefas de hogar, es importante que el país sepa que cuando se trata de hogares con jefatura femenina, la pobreza extrema aumenta en un 13,9% y cuando se trata de pobreza monetaria aumenta en un 37,7%. Y si vamos aún más a lo que señalaba el presidente hace un momento en relación con los hijos, cuando hay más de 3 niños en el hogar con jefatura femenina, por eso la transferencia es tan importante en este momento, la transferencia de cuidado, es porque cuando hay más de 3 niños, la pobreza monetaria puede llegar hasta el 97,3%. Es absolutamente elevado en el caso de las mujeres y por eso la decisión que usted tomó y nos dio como instrucción de dejar exclusivamente esta transferencia para las mujeres es porque esto se ve reflejado en los niños. También encontramos que cuando se le pregunta a las mujeres qué hacen con la transferencia, en qué se gastan la transferencia, el 82% de los hogares señalan que lo hacen en la compra de alimentos. Y hay un tema muy importante, presidente, y es que el 52% de esa transferencia se consume en las tiendas de barrio. Esto, además de fortalecer
digamos, el hogar, la transferencia monetaria, fortalece también la economía local en los barrios y fortalece la economía popular porque las mujeres, esa plata que llega de la transferencia, la consumen allí. Vamos a ver un poco, presidente, de acuerdo a su instrucción, cómo ha sido la ejecución de esta transferencia durante su gobierno. En el periodo de gobierno se han atendido 3 millones de hogares, es decir, 15.2 billones. De estos, 779.000 hogares son con jefatura femenina, con niños menores de 6 años y con personas con discapacidad. En total, de toda la transferencia de cuidado, 1.2 millones de niños han sido beneficiados con esta transferencia. Como observa en el mapa, presidente, tenemos en esta línea de valoración de cuidado una atención diferencial en ciertos departamentos, en Córdoba, en La Guajira, en Chocó, en todo el Pacífico también tenemos prioridad, y donde están un poco más oscuro, en morado, tenemos Casanare, Vichada y por supuesto toda la Amazonía, que es donde las cifras de hambre también requieren mayor atención. Están recibiendo 500.000 pesos, estamos en una ejecución promedio por la fecha del año de un 37%, y también la unidad de gestión de riesgo al lado de esta transferencia ha realizado transferencias en casos de ayuda humanitaria por situaciones de crisis ambientales y demás, alrededor de 388.000 ayudas humanitarias también por 500.000 pesos. En todo caso, me siento muy feliz. Yo utilizo muy bien la platica. Es un beneficio muy grande para el adulto mayor. Yo era agricultor. No he tenido un trabajo como para decir uno pensionarse. Pues nunca conocí lo que era uno ayudarse a una pensión porque mi familia es muy pobre. Ya no trabajo, fui un vendedor ambulante y en esto me sirve a mí para andar a veces en la calle, tomarme un jugo, cualquier cosa o para transportarme. De pronto que se acaba una cosa, que se acaba la otra, o muchas veces me siento cansada y subo en buseta y bajo a pie. Y sí quisiéramos de que esto desnivelara, ¿no? Que nos dieran un poquito más, porque con los 80 que recibimos, bendito Dios, nos sirve de mucho. Uno alcanza a comprar lo que es el arroz para el mes, alcanza a comprar el aceite. Sí, la plata es para la droga y para comer. Por favor, yo le pido al gobierno que nos haga ese favor, que nos siga apoyando de esa forma, dando ese abono para los adultos mayores. Muy bueno, mucho beneficio, y si no, yo que no tengo de dónde que iba a vivir. Porque es una ayuda grande para uno que no puede trabajar. Yo le agradezco al presidente Petro que nos ha ayudado a todos los que necesitamos. Al gobierno que por lo menos nos siga colaborando con el aumento que creo que nos lo merecemos a usted. Ya lo ha dicho usted, señor presidente, en la actualidad estamos atendiendo 1.7 millones de personas mayores. Con el Pilar Solidario vamos a llegar a los 3.100.000 y lo más importante es que vamos a estabilizar, vamos a incrementar esta transferencia para las personas mayores en 230.000 pesos, como lo vimos en el pasado Consejo de Ministros de la Reforma Pensional. Este es un poco el mapa en relación con las personas mayores de la distribución de la transferencia monetaria. Actualmente 1.7 millones son los beneficiarios. Estamos donde los departamentos más oscuros son donde tenemos una atención diferencial, donde tenemos una priorización para las personas mayores, tenemos un monto diferencial a las personas mayores de 80 años de 225.000, que como digo con el Pilar Solidario serán 230.000. Y paralelo a esto, señor presidente, aquí quiero que hagamos una reflexión en la misma línea que usted planteaba hace un momento, y es que las transferencias, de acuerdo a la instrucción de este gobierno, actualmente están dedicadas para quienes no pueden trabajar, es decir, madres y personas mayores exclusivamente. De acuerdo a su instrucción, desde el 2024 hemos venido avanzando en la atención a aquellos hogares en pobreza extrema
que no tienen barreras de acceso al mercado laboral o que por su composición familiar o por la edad de sus integrantes pueden ser atendidos mediante otras líneas de prosperidad social que están encaminadas a la inclusión productiva. Esto en concreto estamos hablando de 2.2 millones de hogares en Colombia. Nosotros a estos 2.2 millones de hogares hemos venido diseñando una estrategia del sistema de transferencias desde una perspectiva de inclusión productiva. ¿Esto básicamente qué es, presidente? Son cooperativas territoriales y una gran cooperativa nacional que estamos conformando, que lo que busca es que aquellas personas que tienen una iniciativa productiva, en el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a la confección, que se dedican a los salones de belleza, etcétera, que tienen un negocio propio, puedan hacer parte de esta gran cooperativa multiactiva, y las que se puedan conformar a nivel territorial también tengan el apoyo por parte de Prosperidad Social. Aquí está el cambio en la atención a lo que usted señalaba hace un momento, de la necesidad de que quienes pueden trabajar lo hagan y quienes puedan generar sus ingresos, el gobierno les pueda apoyar en el fortalecimiento de sus iniciativas productivas. Para eso, la ruta que hemos definido en Prosperidad Social, de acuerdo a su instrucción, es: en primer lugar, las transferencias monetarias para quienes no pueden trabajar, más las transferencias en especie, esto es unidades productivas, economía popular y paquetes de alimentos, acompañamiento de prosperidad social en la asistencia técnica y la inclusión financiera, y por supuesto obras de infraestructura que nos permiten el fortalecimiento territorial, como plazas de mercado, como los puntos de abastecimiento solidario. Todo esto nos da igual hambre cero. Digamos, esta es la ruta estratégica que estamos desarrollando en Prosperidad Social, que recoge toda la población, ya no directamente a esos hogares que pueden generar ingresos con una transferencia, sino con un acompañamiento a través de unidades productivas y del fortalecimiento de la economía popular, como lo vamos a ver en Tenemos que este video. centrar el subsidio donde la gente más lo necesita. No es en la gente que puede trabajar, a la cual hay que estimular hacia el trabajo y ayudar al trabajo. Es en los sectores de la sociedad que no se les pide el trabajo o ya no pueden trabajar. Es un programa que entrega insumos para estas poblaciones. Muchos escogieron avicultura, pero también hay entregas de ovejas para mejorar la seguridad alimentaria de las familias. Bueno, primera vez en mi vida, pues llega un proyecto aquí de prosperidad social con tanta acogida, un proyecto excelente. Nos trajeron las semillas, nos han traído las herramientas. Muy agradecida en verdad por la oportunidad que nos han dado de recibir esta bendición, poder tener en nuestro hogar esta hortaliza que en verdad ha sido una bendición para nosotros. Un proyecto muy querido, muy próspero para la salud, para uno alimentarse, tiene muchas cosas que tiene que uno agradecerle a este proyecto. En esta línea… Ahí, doctora, presidente. Los centros de abastecimiento, Ya los voy a explicar. que es un tema del hambre. Es decir, como los gobiernos dejaron que el abastecimiento fuera privado, pues los comerciantes venden donde se puede vender. Entonces la comida llega a donde hay alguna capacidad de pago. Pero las zonas de pobreza que no tienen capacidad de pago no tienen abastecimiento. Cuando acabaron con el IDEMA, acabaron con un buen programa que se llenó de corrupción, pero las medidas son otras. Y pues quedó la población pobre, vulnerable al hambre. Entonces, los puntos de abastecimiento del Estado que comenzamos a poner deben estar donde está el hambre. Ojo con eso, porque se pueden volver botines electorales si se ponen de acuerdo al criterio del político donde están sus votos y no necesariamente donde están sus votos está el hambre. Entonces la prioridad es el mapa del hambre, que ya lo tenemos. Ahí debe haber puntos de abastecimiento. En el diseño de ustedes hay restaurante, hay venta de bienestarina gratuita con productos nacionales, ese es un cambio que hicimos.
para que ayude al campesinado. Todo el gobierno, incluido el ejército, ministro de Defensa y la policía, que son grandes compradores de alimentos, y que nosotros aumentamos la compra de alimentos porque no les daban comida, y nosotros aumentamos la comida. Hay que auditar porque la comida debe haber crecido sustancialmente en los regimientos y en los sitios de combate incluso. Entonces, y ahí pusimos el presupuesto. Ahí, Germán, no sé, como no hemos podido ver el presupuesto bien, una de las prioridades que nos trazamos fue llevar a salario mínimo la remuneración mensual del soldado que se llama regular, que es el que presta servicio. Porque si la familia del soldado está bien, él tiene más voluntad de combate en sitios donde sus oponentes se ganan 3 millones, que les paga el narco. El tiempo de los guerrilleros sin salario dejó de existir hace tiempo, porque ahí es mercenarios pagos. Entonces, no todo será así, pero así es. Un soldado que le pagan 300,000 pesos, que fue cuando yo llegué, con otro allá uniformado con fusil tratando de matarlo, y el otro gana 3 millones. Entonces ahí la pelea está perdida. Y una forma de ganar es que ese soldado al menos tenga dignidad. Entonces comer es parte de ello, comer nutritivamente. Y no estaban comiendo bien. Por eso apareció el tema del pollo, en esos malos relatos de los llamados falsos positivos. Es hambre. Y entonces el que haya comida bien, suficiente, y un soldado demanda comida porque está en plena actividad física y es joven, pues dejarlo sin comida es condenarlo. En esos sitios de abastecimiento dijimos que la Bienestarina se entregaba gratis, pero es en las zonas del hambre. Bienestarina con yuca y sacha inchi. Lo estaban haciendo con harina de trigo y eso tocaba importarlo de Canadá, arruinando campesinos colombianos. Y esta Bienestarina, mamá, tiene con chonta duro, alimento en polvo precocido a base de harina de soya, que ojalá se produzca, ministra, en Colombia. Harina de arroz, harina de yuca, harina de chonta duro, leche entera en polvo ya viene importada, porque no hay leche en polvo aquí. Si hay algo, aceite de maíz en polvo, hay que ver de dónde viene ese maíz, y harina de sacha inchi. Total es que y aquí hay productos tierra Bienestarina líquida de mi tierra con pulpa de mango. Claro que el mango se estaba acabando aquí, menos mal que lo rescatamos. Bayopar no, con esos huecos de carbón están dejando, fíjese, está en la lista de los que crece el hambre: carbón y latifundio improductivo. Cuando es un pueblo de agricultores, desviaron el camino. Muy rico vivir de las regalías del carbón, la política vive de esa vaina, y los paras también. Drummond, el señor Drummond. Y pero aquí el tema es que esos bienestares, llamémoslo así, alimentación, dispensarios de alimentación, tienen que tener comida de otras partes de Colombia, porque son zonas del hambre en general, ahí no se produce comida. Y por tanto un circuito público para llevar comida. Esos circuitos pueden ser cooperativas también. Entonces la necesidad de cooperativizar campesinos, incluso con camiones para quitar intermediarios. Nosotros podríamos dar los camiones, ojalá lo más de energía más limpia posible. No hay muchos.
podamos abastecer donde hay hambre. De acuerdo. Ese es el objetivo. No me pongan eso donde no hay hambre. Así es. Perdemos el esfuerzo. Bien. Entonces, presidente, para continuar, rápidamente quiero contarle que para atender esos 2.2 millones de hogares, Prosperidad Social tiene como estrategia la transferencia en especie con programas que lo que buscan es que los hogares tengan en su propio predio, en su finca, en su lugar de residencia, huertas comunitarias, insumos y herramientas para proyectos productivos, mejoramientos de hábitat, fortalecimiento social y comunitario, y hasta este momento, presidente, hemos entregado 600.000 especies menores en todos estos hogares. Esto ha permitido que ellos tengan acceso a leche, a huevos, a pollo directamente en su hogar. Y hemos entregado 148.000 paquetes de alimentos que ya Astrid va a contar rápidamente. En la siguiente línea, como usted lo menciona, presidente, tenemos la estrategia de los 150 puntos de abastecimiento que avanza muy bien. Esta es la distribución geográfica, presidente, está tomado con base en el mapa de hambre en el país. Solo para poner un ejemplo, en el caso de Chocó, tenemos 11 puntos de abastecimiento solidario en todos los municipios PEDET. En el Cauca tenemos 17 puntos de abastecimiento solidario. El estado actual de este proyecto, empezamos entrega a partir del mes de octubre y a diciembre debemos haber entregado 105 puntos de abastecimiento en el país. Esta es una estrategia muy importante que estamos articulando con el Ministerio de Agricultura, con el ICBF y con el Ministerio de Igualdad. Es una apuesta importante para llegar a todos los municipios que usted bien señala, son municipios que hoy tienen cifras elevadas de hambre. Y esta estrategia, presidente, es la que estamos desarrollando para el 2025, que tiene que ver con el fortalecimiento de 2.000 tiendas solidarias que de manera complementaria van a llegar a fortalecer los puntos de abastecimiento solidario. Para el 2025, presidente, del presupuesto general del 2025 no vamos a dejar recursos para paquetes de alimentos, sino que los vamos a transformar en bonos de alimentos canjeables que las personas podrán cambiar en la tienda del barrio. Esto no solamente con el propósito de que puedan acceder a los alimentos, sino que también aquellas tiendas de barrio donde crecimos, la mayoría de integrantes de este gabinete, puedan asistir y cambiar los bonos en estos lugares. Obviamente esto hace parte del circuito de distribución de alimentos que tendremos con los puntos de abastecimiento. Vamos a sacar 25.000 bonos alimentarios, todo va a ser con obviamente acceso a alimentos con precios bajos y va a complementarse de esa manera la economía popular en estos territorios. En relación, presidente, con los créditos, creo que ya no alcanzamos a ver este video, no sé si lo alcanzamos a ver, presidente, ¿sí? ¿Lo ponemos? Por favor. En cada rincón del país, desde talleres hasta plazas de mercado, hay colombianos que impulsan la economía. Son panaderas, agricultores, costureras, recicladores, personas que sin vitrinas ni respaldo bancario sacan adelante sus negocios. A eso le llamamos economía popular. Desde Prosperidad Social sabemos que el crédito no puede seguir siendo un privilegio. Por eso nació Economía Popular contra el Gota a Gota, créditos asociativos, una iniciativa con créditos justos, acompañamiento, garantías y tasas bajas para quienes se unen en asociaciones o cooperativas. En Colombia existen aproximadamente 5.2 millones de unidades de economía popular, incluyendo micronegocios, trabajadores por cuenta propia y unidades familiares de producción. Estas unidades representan el sustento directo de al menos 3.1 millones de hogares. Por eso hicimos equipo con el Fondo Nacional de Garantías y con el Banco Agrario, invirtiendo más de 70.000 millones de pesos para respaldar hasta el 90% del valor del crédito y destinando 37.500 millones para compensar el 7% del capital como incentivo al buen pago y apoyo para hacer realidad los proyectos. Queremos que quienes hoy no tienen acceso al crédito, mañana sí lo logren, porque la inclusión financiera es justicia social, es confiar en quienes mueven el país. Gracias por caminar con nosotros hacia una Colombia más justa. Presidente, es la estrategia del fortalecimiento de la economía popular como transferencia en especie.
Esta alianza la hemos hecho con el Grupo Bicentenario, principalmente con el Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías. Ya, presidente, están listos, como le informé en el Consejo de Ministros anterior, 4.800 créditos para cooperativas, créditos que llegan hasta los 113 millones para el fortalecimiento de las iniciativas productivas. El departamento que más se inscribió en esta convocatoria de cooperativas fue el departamento de Nariño, así que estamos, presidente, ya listos para ir con usted a hacer entrega de estos 4.800 créditos para las cooperativas que hoy ya tenemos listos para entregar. Nuestra meta es que en 2025 podamos entregar 10.000 créditos. Con estos 4.000 hacemos la primera fase y esperamos que en septiembre podamos implementar la segunda fase de los créditos con el Banco Agrario. Esto, en efecto, también es producto del trabajo de nuestro ministro de Hacienda, que ha apoyado toda esta línea de prosperidad social, porque lo que tenemos principalmente en relación con los créditos es que a las personas que están en condición de pobreza simplemente no les prestan, o sea, no hay posibilidad de que les presten y la tasa de usura en la economía popular llega hasta el 60 y el 80%. Esto es un tema que no podemos controlar porque están las tasas del Banco de la República que tampoco ceden, pero el Gobierno Nacional con el Grupo Bicentenario y el Banco Agrario ha hecho un esfuerzo para que esta tasa sea el 18% anual. Entonces, estas cooperativas ya están, presidente, en marcha. Para que usted sepa, esta es una línea muy importante que Prosperidad ha venido trabajando silenciosamente, pero que, como usted lo dice, ya esto debe ser público y el país lo debe conocer. También tenemos en alianza con la DIAN, que este es un tema muy importante para las mujeres que se dedican a la confección, principalmente las mujeres. Nosotros abrimos hace 15 días una convocatoria y durante 15 días, presidente, se inscribieron 8.000 cooperativas de confeccionistas en todo el país. Nuestra meta es entregar en alianza, en este caso con el Ministerio de Defensa, que ya lo hablamos, con las fuerzas militares en todo el territorio nacional. Las telas que han sido inmovilizadas por la DIAN, presidente, son telas que pueden llegar hasta los 100.000 millones de pesos en digamos, lo que cuestan estas telas, y esta distribución la va a hacer Prosperidad Social, Expo Artesanías. Pero hay ministra de Comercio, que debe llamarse ministra de Industria. El comercio no se genera riqueza, se genera en la industria. El comerciante lo que recibe es una parte del valor producido por su servicio de venderlo. Y cada vez necesitan que eso tienda a un tiempo cero, porque entonces aumenta la ganancia. De ahí el Internet y las ventas por Internet. Nosotros estuvimos en la tarima de Medellín, que se volvió muy famosa, no porque llenamos la plaza, ni por nuestras propuestas, porque se dedican a tirar, ¿cómo se llama eso? Bueno, rayos, lo que sea. Hasta la defensora del pueblo, que no se da cuenta que poner a esos señores que están presos a hablar delante del pueblo, que fue víctima de ellos, hablan de restauración. Entonces, aquí nosotros perdimos el año, porque la ley, yo le iba a decir fiscal, el ministro de Justicia, la ley última que creo que yo no he firmado todavía, hay que ver, sí, ya lo firmé, de justicia restaurativa, es precisamente que un delincuente, incluso antes de entrar a la cárcel, restaure a la víctima y cuente la verdad. Verdad y restauración, eso lo venimos repitiendo desde el Congreso de la República hasta con Benedetti, que era uribista. No. Cuando el tema del proceso de paz con los paras. Entonces, cuando me saludé con Mancuso delante de la población campesina de Tierra Alta, entonces terrible. O terrible los que negociaron con él matar campesinos. No cuando él decide restaurar y decir la verdad, pero como tanta miedo le tiene a la verdad, entonces el pecado está ahí. Por eso le prohibieron a los paras ir a la JEP. Cuando estuvieron en el Congreso era que habían hecho negocios con ellos de votos. Eso fue mis debates.
35% del Senado terminó en la cárcel, los mismos que aplaudían a los paras en el Congreso de la República. Eso fue en la Cámara, creo. En la Cámara, yo estuve ahí, eché un discurso y dije, ¿qué me van a fregar? Pero terminamos acertando. Los paras tienen que decir la verdad. No nos interesa el castigo, nos interesa que digan la verdad y restauren a la víctima. La Corte Constitucional después nos dio la razón, pero ahí mismo los extraditaron. O sea, el miedo fue que fueran a declarar la verdad. Cuando llegaron a Colombia después de los años de la extradición, entonces cambiaron la doctrina jurídica. Y no pueden ir a la JEP cuando el acuerdo de paz con la FARC dice es el tribunal de cierre de la verdad. Y por eso hasta los narcotraficantes deben ir a la JEP. Aquí los que no quieren que se sepa la verdad, entonces no quieren hablar de verdad ni de reparación. Me extrañan las palabras de la defensora, porque lo que hicieron las personas presas que fueron a la tarima de Medellín fue hablar de su restauración ante las comunidades que fueron víctimas. Entonces, ¿de dónde sale el discurso de que eso es malo? La restauración es mala, la verdad es mala. Entonces, los que se aliaron con las bandas delincuenciales para conseguir votos y lavado de activos, entonces sí son buenos porque ahora salen a criticar, no están criticando que hablaran delante del pueblo, están buscando que no digan la verdad. Ahora nos creyeron bobos, como si no hubiéramos pasado ya 10 años por este asunto. Lo que tiene que lograr este gobierno es que digan la verdad, porque la verdad es parte de la indemnización o restauración. Y es justicia restaurativa lo que buscamos. Y eso es lo que creemos que va a pasar con la mesa de Itagüí, que se expresó ante el pueblo de Medellín. No estamos negociando votos con ellos, como dijo la prensa. El ladrón juzga por su condición. Aquí en esto, ministra de Industria, dijimos en esa misma manifestación, no lo contó la prensa, que como estaban diciendo que no iban a cumplir la reforma laboral y se escudan en la pequeña y microempresa, todas esas confeccionistas, y aquí hay ya, ¿cuántas? 8.000 en todo el país, pero solo hay 8.000 en Antioquia. Se puedan asociar libremente, no les decimos quiénes, y recibir crédito asociativo para la industria, Germán. Los indicadores de industria manufacturera en Medellín es crecimiento alto. Tiene la tasa de desocupación laboral más baja de las capitales de Colombia. Eso ha ayudado a bajar el homicidio. Es gracias a que frenamos contrabando a costa de nuestras vidas, porque el señor Diego Marín, y no hemos recibido respuesta pública de por qué quedó libre. Un gran infiltrador del Estado, de la Fiscalía, de la Polfa y otras cosas, de la DIAN. Pero el señor quedó libre, Portugal. He hablado con los portugueses y me dicen, es un tema de nuestras normas por tiempo de habeas corpus. El Estado colombiano no se movió. El Estado colombiano es la Fiscalía, que nunca lo investigó realmente. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se demoraron en traer al pitufo, como había pedido el presidente, y de acuerdo a la boleta de captura internacional que se le puso? Ahí gato enmochilado. Y hay que averiguar exactamente, que nos lo digan, por qué el señor Diego Marín, el mayor contrabandista de Colombia, no quiero decirles en qué anda su hijo, porque
que sería terrible y no tengo pruebas todavía contundentes. Entonces está libre y afecta a estas señoras, porque trae por contenedores centenares por el puerto de Buenaventura nuevamente, por donde sale la cocaína, la Junta del Narcotráfico, y por eso las mal llamadas disidencias de Iván Mordisco les ayudan, y el Clan del Golfo, porque también sale por Urabá, pero son funcionales a estos narcotraficantes que son los dueños de eso. Y su lavado de activos se hace a través del contrabando, es decir, el narcotráfico causa su daño en sangre y el regreso para volver pesos daña toda la industria. Uno de los motivos por el cual crece la industria de confecciones y calzado es que golpeamos transitoriamente al contrabando. Entonces, ministra, yo le he pedido a usted que se formen zonas francas populares, de tal manera que, por ejemplo, estas señoras que se localizan en ciertos barrios no paguen impuestos por importaciones, paguen menos impuestos en general, que es una zona franca, se la dieron todas a los más ricos de Colombia, no pagan impuestos. Y por eso el Estado colombiano es injusto, los amigos de los presidentes. Y aquí yo quiero que sea para gente manufacturera, incluso en zona rural. ¿Por qué no ponemos una zona franca junto a la frontera colombo-venezolana en el Catatumbo? Y entonces no pagan ni por comprar insumos ni por vender productos. Eso mismo había que hacerlo en Barranquilla. Pero mi funcionario de la DIAN no pensó muy revolucionariamente. Entonces les prorrogó las zonas francas y todos felices. Germán, el que el Banco de la República no baje la tasa de interés real es lo que está enriqueciendo a los ricos de Colombia, porque son tenedores de bonos, y al pagar usted la transferencia bancaria a los tenedores de bonos, pagándole los intereses, pues los berracos están chupando el presupuesto nacional. Por eso están felices, pero quieren tumbar al presidente. Y eso es injusto, porque el presupuesto nacional debe ir a la gente más pobre. Al primero es el último, no el banquero. Y entonces tenemos un grave lío, porque el Banco de la República está apoyando ese sector más rico del país, rentísticamente, no porque pongan empresas, sino porque reciben el billetico, la tasa de interés de los TES. Y ese dinerito bien podía salvar pobres. Entonces, estas confeccionistas del calzado, de la tela y otras manufacturas, y en el campo otras ramas, se les puede beneficiar con zonas francas en algunas partes. Hay que quitar el contrabando, si no prosperan. Los mata cualquier mercadería china vendida por debajo del precio en China, porque lavan activos con eso. Y, entre otros, el software del puerto de Shanghái, que creo que es de los mayores del mundo, que yo fui a visitar, y pregunté de cara al interés nacional cómo hacen para saber que en los contenedores no haya cosas raras. Y entonces me dijo el presidente de la empresa esa, que es pública, todo es automático, me dijo, con un software de inteligencia artificial. El ministro del Transporte, yo creo que nos toca meterle mano a los puertos. No creas que con personal público lo que creas ahí es otra DIAN. Pasa lo mismo que está pasando hoy con la DIAN. La DIAN dice por el escáner qué contenedor se pasa por ahí y cuál no, ¿cierto? Entonces la DIAN está ayudando a contrabandistas. Y eso ya lo sabemos, incluso con nombre propio de algunos funcionarios que alcanzaron a trabajar en esta administración.
Y yo creo que hay quienes siguen. No, si esos software existen, pues pongamos eso en manos, por lo menos con un doble control, privado y público, y con los softwares en ambos lados, para que hayan dos controles y por tanto un control mutuo. Y eso nos puede ayudar a lograr que por los puertos no entre contrabando y no salga cocaína. Sale cocaína, entra contrabando y armas. Entonces el puerto se nos está convirtiendo en el tránsito de lo peor. Y eso es para el Ministerio de Transporte, que tiene a su cuidado eso. Pero el Ministerio de Industria tiene a su cuidado las zonas francas. Hay que cooperativizar. Eso está en una pequeña entidad del Ministerio de Trabajo, porque a los gobiernos no les interesan las cooperativas, porque como dijo Cabal, en la cooperativa está Satán. Y se le olvidó que la mayoría de la humanidad ha vivido en este planeta ayudándose, no peleándose entre sí. Cuando pelean entre sí es que se pone en riesgo. Entonces el neoliberalismo no sirve para nada. Lo que hay es guardarlo en una caneca de la basura y leerlo en los libros. Aquí estamos saliendo de eso, pero nos cuesta muchísimo. Entonces, esa cooperativización, zonas francas, estrategia anticontrabando, son fundamentales incluso para vencer el hambre en Colombia. Y por eso las mamás de las confecciones que eran de Familias en Acción, o podrían ser confeccionistas, porque saben, hay que asociarlas en cooperativas. Tú dices que ya tienes 2,2 millones de personas en cooperativas multiactivas, pero aquí se necesita una política industrial. Bancoldex, además de ayudar a industriales exportadores con crédito barato, debe darle crédito a asociativos, y eso significa que Bancoldex se endeude y deje de ser ahí una cosa pequeñita que no sirve para mayor cosa. Eso no lo hace un gerente, él cambió, yo lo sostuve, pero ahora no tiene una cabeza clara, digamos, hay que mirar. Eso otra vez el grupo Bicentenario. Siga, ¿de dónde está la...? Sigue. Listo, presidente. Entonces, para culminar, con esta estrategia de economía popular cerramos la segunda modalidad de transferencia en especie. Entonces, un poco para resumir, las dos modalidades que hoy tenemos en marcha, de acuerdo con la instrucción que usted nos ha dado, presidente, es la transferencia monetaria para las personas mayores, para las mujeres, y toda la actividad productiva para la generación de ingresos, que hoy tiene como principal componente la asociatividad a través de cooperativas. Esto ya está en marcha. Prosperidad Social también se transformó, presidente, para poder, nos costó un poco más de casi un año transformar internamente la entidad para poder implementar todas estas líneas que hoy le estamos presentando a usted, presidente, y al país, pero finalmente ya estamos en marcha en esta iniciativa de generación de ingresos. Y pues por supuesto, presidente, tengo que reconocer todo el trabajo también que han hecho los funcionarios y las funcionarias de Prosperidad Social en tratar de modificar esta lógica que usted bien denomina neoliberal, de exclusividad en las transferencias, que ya explicó hace un momento, y en transitar a esta nueva generación de ingresos que esperamos que a final de año, como lo hace Prosperidad, pueda complementar a los demás sectores, tanto a industria y comercio como a agricultura y a los demás que tiene el país. Con esto, presidente, pues culminamos nuestra presentación de la transferencia Hambre Cero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Gracias a usted. Muchas gracias, señora directora. Va a hacer una pequeña intervención la ministra de Comercio para aclarar un punto. Se prepara la directora del ICBF y acto seguido el viceministro de Aguas. Gracias, doctora Angie. Sí, presidente, siguiendo sus instrucciones, de hecho ya estamos trabajando en un decreto para revisar los aranceles a los insumos del sector
confeccionista, presidente, en el sentido de que de esta manera podemos hacer más competitivo el sector y combatir el contrabando. Entonces, en primer lugar, estamos trabajando en ese decreto que habla precisamente sobre bajar o llegar a cero o llevar a cero los aranceles para los insumos del sector confeccionista. Adicionalmente, también estamos revisando la posibilidad, porque el régimen franco lo permite, crear unas zonas francas especiales en ciertos territorios, preferiblemente cerca a los puertos, de tal manera que la economía popular, especialmente este tipo de sectores de industria ligera, nos pueda estos escenarios facilitar la transformación y la agregación de valor a este tipo de industrias. Y por último, presidente, estamos llevando a cabo también un modelo de cooperación para el sector confeccionista en el que se va a trabajar en 3 ejes. El primero es el crédito a través de las fintech y allí podremos articularnos también con el DPS para poder bancarizar de alguna manera al sector confeccionista, también trabajar en el componente de capital semilla y en otro componente de desarrollo de capacidades. Y yo creo que ahí nos podemos articular precisamente con el DPS para aunar esfuerzos y recursos y hacer un modelo interesante de transformación de este sector y de bancarización, presidente.